Hola, ¿qué tal? Yo soy Dalis y bienvenidos a este video. Hoy voy a hablar sobre los errores legales más comunes que cometen los extranjeros en Turquía. Si eres extranjero en Turquía, este video puede ahorrarte multas, problemas legales o incluso perder tu residencia. Muchos extranjeros cometen errores sin saberlo por falta de información, porque nadie te explica esto claramente y hoy te voy a contar los más comunes. La mayoría de estos problemas legales en Turquía no pasan por mala intención. Yo lo sé que nadie está pensando en hacer porque tiene esa intención desde un principio, sino por desinformación. A nosotros no nos explican todo y muchos aprenden cuando ya es tarde. Y es verdad que esta información no es tan fácil de encontrarla en redes sociales. Es algo que uno tiene que buscar o contratar asesoría legal. Quiero comentar bajo mi experiencia desde que me casé con un turco, me vine a vivir acá, desde que saqué la ikamet familiar, que es la residencia familiar, también pago de impuestos, también la ciudadanía turca. Primer error. El error más común es creer que tener una cita o un trámite en proceso significa que ya estás legal. No siempre es así. La cita no es el permiso. El trámite en proceso no siempre te protege. Salir del país durante el proceso puede cancelar todo. No renovar a tiempo ni siquiera por un día. Migración no avisa. La responsabilidad siempre es del extranjero. Error 2. Multas que llegan sin aviso. Muchos extranjeros descubren que tienen una multa en el aeropuerto y es algo que a mí me ha pasado 1, 2, 3, como 5 veces, les digo la verdad, que me ha pasado demasiadas veces. Y cuando viajo a otros países, a algunas extranjeras, como el otro día que cuando nos fuimos a Inglaterra, una extranjera de la tercera edad tenía un problema, no le querían estampar la salida del país porque decían que señora, usted tiene una deuda con el hospital. Entonces tenía que llamar a su seguro y decirle que le envían la factura y esto y el otro. Y a veces uno tiene que guardar esas facturas en digital, en el correo, en PDF, en todas las formas, porque a veces la policía dice no sé, pero aquí no me muestra ninguna factura y a veces te retienen por eso y te hacen perder vuelos. Eso pasa bastante. A mí me pasó varias veces. Cuando compramos el terreno de esta casa, nosotros pagamos anualmente pues el impuesto, ¿no? Por el terreno. Y cada vez que viajábamos a otro país, cada tiempo me salía como que Dalis tiene una deuda, por decir $25. Usted no puede salir del país, que no sé qué, y te retienen y cuando ya tu vuelo, ya va a salir mi vuelo, por favor, ya pagué. Y una vez en la madrugada nos tocó llamar a mis suegros que vayan a buscar la factura porque la factura no la teníamos en PDF, porque ¿quién va a pensar que necesitas tener esa factura en PDF? Ellos te imprimen ese documento ahí del recibo que ya pagaste, pero y uno ni por aquí que debe tener eso, ¿no? Entonces pasa que la policía me dice, es que a usted le aparece una deuda del impuesto que no ha pagado de un terreno. ¿Cómo si yo ya pagué? Entonces ahí te dicen, venga para la habitación y te reúnen ahí con otro tipo de personas que pasaron ilegalmente al país, que fueron a hacer cosas ilegales y uno ahí en medio de esas personas como que si tú también hiciste el más grande del mundo, pero nada más es por no tener la factura. Segunda vez ya con la casa estaba hecha, la casa estaba registrada como casa habitable y ya vivíamos y todo. Y en un viaje de la misma forma, así que sí, los impuestos de la casa no se han pagado, la casa estaba pagada. ¿Qué pasó? Busca la factura, ahí está la factura, tenga. Y ya la casa pagada, mostrada la factura. En otro viaje que hicimos ese mismo año a otro país, me dijeron, no, es que no ha pagado los impuestos de la casa. ¿Dónde están los impuestos de la casa? No ha pagado. Y otra vez te pasan a la habitación con todas esas personas. Uno tiene que andar con esas facturas de los impuestos. Eso me ha pasado en mi caso, con mi ejemplo, esa es mi experiencia. En el aeropuerto siempre se anotan las faltas y las multas y ahí es donde siempre te detienen. También otras multas comunes pueden ser por exceder días de visa, no registrar cambios de domicilios, quedarte tras rechazo de residencia o trabajar sin permiso. Bueno, eso no me ha pasado a mí, pero sí conozco varios casos de algunas chicas que me han contado que se han quedado unos días extras. Por ejemplo, su residencia familiar se venció en el momento. Ya pasaron, digamos, 2 semanas después que te dieron la cita, porque a veces la cita no te la dan tan rápido, sino que te toca esperar a veces unas semanas. Y pues hasta que
tengas la cita con los documentos, a veces esos días ya comienzan a contar para la multa. Por eso siempre revisen si tienen una residencia, ya sea laboral, de trabajo, de familiar, de lo que sea, de estudios. Siempre hay que hacer eso mínimo un mes antes de que se venza. Mínimo, ¿no? Y le pasó pues eso a una amiga, la cita no se la dieron, una persona le estafó, que le iba a ayudar con estos trámites y al final no le ayudó. Bueno, y pasaron muchas cosas y al final tuvo que salir del país. Cuando salió del país, vieron todos los días que tenía desde que venció su residencia, le tocó pagar por esos días. Ahí te cuentan, te dividen, te multiplican y te hacen todo el cálculo por día y te toca pagar. A veces también conozco otras chicas que se quedaron unos días más extras porque pues no lograron sacar cita para hacer una prórroga de visado o cambiar de visado a residencia, y entonces también les tocó pagar, porque el hecho de que digamos ahora se me venció el tiempo máximo de estadía como turista con mi visa, no significa que ya porque sacaste una cita para casarte en 3 días después, no significa que ya te legalizaste, no pasó nada, aquí no pasó nada, no. Esos 3 días cuentan como días ilegales que te quedaste en este país. Eso de ahí, cuando quieras salir de Turquía de forma terrestre, en avión, en barco, en lo que sea, lo ven en migración y esos días te van a multar. Y hay personas que se han quedado meses y años así, que cuando logran salir, ahí ven 5,000, 7,000, 8,000 dólares para pagar de multa. Aquí es por días, entonces mucho cuidado con eso. También conozco casos de personas que han estado trabajando ilegalmente en este país, que ingresaron de forma ilegal y también de forma ilegal están trabajando. Pues también yo conozco esos casos y pues cuando los descubren, obviamente los reportan y pues a veces les prohíben incluso el ingreso a este país por 2 años. Ya saben que incluso aunque yo sea, digamos, residente extranjera con una residencia, aquí se necesita, vuelvo y repito, otro tipo de permiso para trabajar. La residencia familiar no te da derechos para trabajar en este país, por más legal que esté con la residencia familiar. Hay que tramitar sí o sí otro documento para poder trabajar en este país de forma legal y pagar los impuestos. Y ese es un error muy común, que a veces pensar, luego lo pago. Eso también puede ser un poco peligroso porque a veces te retienen. Cuando uno viaja de una ciudad a otra, a veces el militar o por ejemplo la policía de tránsito hace los stop, las revisiones de los carros para ver la matrícula y todo eso. A veces ahí te preguntan, aquí es muy común porque como yo vivo en una parte turística donde también hay mucho extranjero, en este camino de Pamukkale hay muchos nightclubs y también hay lugares para beber alcohol y también lugares donde rentan para hacer bodas. Entonces ahí hacen muchas revisiones la policía. Cada vez que nosotros viajamos, a veces me ha pasado que cuando vino mi mamá o mi hermana, siempre a mi le miran así, ¿no? Y le dicen, ¿y ellas quiénes son? Porque obviamente somos extranjeras, se nos nota demasiado en la cara. Entonces ya nos piden a nosotros pasaporte, por ejemplo, cuando eres extranjero. ¿Y ellas quiénes son? Pásame el pasaporte, su documento de identidad. Entonces ahí tiene que uno pasar y ahí te ven las multas. Una vez yo me fui, ¿a dónde fue? A alguna ciudad, no recuerdo dónde, yo andaba por otra ciudad y nos detuvo la policía de tránsito, y cuando le iban a revisar a mi esposo, ahí vieron que yo tenía un retraso de pago de impuestos. Es algo que siempre está ahí muy clarito, siempre aparece esa situación, la situación migratoria, las multas, todo eso aparece, ¿no? Aquí todos los días que yo voy o salgo del pueblo siempre hacen esas revisiones. Siempre, siempre, siempre. Y también a veces te pueden prohibir la entrada al país si te has pasado, si has excedido y todo eso. El error número 3, dejar que se venza la visa. Uno de los peores errores es quedarse irregular esperando arreglar después. Bueno, estoy ahorita ya, no pasa nada, me quedo un año aquí, ya yo ya me voy, ya no regreso, y a veces hay gente que piensa eso. Pero nunca se sabe cuando el destino te vuelve a poner en Turquía. Por eso es mejor tener todos los papeles en reglas. En mi caso, yo que tengo propiedad aquí, con más razón todo en regla, con impuestos pagados, con todo, porque nunca se sabe. Eso lo correcto es mejor salir antes de que se venza la visa o la residencia. Si ya se venció, salir voluntariamente y pagar la multa de todos los días que uno se quedó. También quedarte más tiempo solo puede empeorar la situación. Error número 4. Rentar
mal una casa. Este error destruye muchísimas solicitudes de residencia, porque aquí, cuando quieres tramitar una residencia, siempre te piden la dirección de una casa que esté confirmada. Por ejemplo, los errores comunes son rentar sin contrato oficial, contrato a nombre de otra persona, dirección falsa o no registrar el contrato en la notaría. La verdad es que aquí por el tema de la inflación también hay un poquito problemitas con el tema de las rentas de los departamentos y casas y todo eso y los contratos. Muchos arrendatarios también están perdiendo por el tema de la inflación. A veces ponen, digamos, este departamento de 2 habitaciones, $400 mensuales, por decirlo así. En liras turcas, digamos, ponle ahorita 20,000 liras turcas, que son como $500, ¿ya? 20,000 liras turcas un departamento en la fecha de hoy. Y después, fin de año, cuando ya se acaba el contrato anual, ya al final, ya esas 20,000 liras no es los mismos $500. Ahora esas 20,000 liras son $250 o $300, por decir así. Entonces, al final, terminan perdiendo los dueños de las casas y por eso a veces no quieren hacer contratos a largo plazo o también están haciendo contratos cada cierto tiempo porque quieren actualizarte el nuevo precio por el tema de la inflación para no perder. Es algo un poco complicado. Una frase muy peligrosa que se repite mucho es que siempre se dice: no te preocupes, usamos esta dirección para tu ICAMET. A veces los tramitadores de residencias, como les digo, hacen muchas estafas. Yo conozco muchos casos. Eso le pasó también a una amiga que le pagó un dinero a una persona que profesional con experiencia, que se la sabe todas, que esto aquí, que trabaja con la oficina de gobierno, que se la sabía toda, que yo te tramito, que te saco la cita, todo. Y al final se le llevó el dinero y ni apareció, ni hizo nada. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Te ponen a veces una dirección ficticia y después esa dirección no funciona porque no existe o está a nombre de otra persona. Por ejemplo, cuando mi hermana subió el video del proceso de residencia que ella estaba sacando para vivir aquí en Turquía, nosotros tuvimos que darle a hacer un documento notarizado diciendo que nosotros éramos patrocinadores de domicilio para ella, que ella se iba a quedar en nuestra casa. Si migración verifica y los datos no coinciden, el rechazo es rapidísimo, es inmediato. Error número 5, trabajar sin permiso. Es algo que también desesperadamente yo entiendo que mucha gente necesita fuentes de ingresos y en este país muchas veces no es tan fácil encontrar trabajo, algo riesgoso porque a veces dentro de las mismas youtubers, como ustedes conocerán, nosotras que trabajamos con redes sociales o el freelancer que le dicen, o también algunos negocios online que se hacen aquí en Turquía. Yo les puedo contar que para todo esto, chicas, lo primero que uno tiene que hacer como independiente es pagar impuestos, y a veces algunas personas lo pueden tomar ligeramente y dicen, no pasa nada, no pasa nada. No, aquí el tema de los impuestos es casi como Estados Unidos, es algo muy serio, chicas. Es lo primerito que se paga, los impuestos. Les puedo decir que para todo, mientras haya un ingreso a través de una cuenta bancaria en Turquía, todo lo que se haga, aunque digamos yo esté en la China, pero mis ingresos vienen a Turquía, a un banco turco, todo se debe pagar impuestos, todo. Aquí te revisan es absolutamente todo, las facturas a detalle, te revisan todito. Es algo muy serio, chicas, es algo que es rapidísimo, eso es algo súper rápido. Mucho cuidado con eso. Error número 6. Creer todo lo que dicen otros extranjeros. La frase más peligrosa que se repite mucho es: a mi amigo no le pasó nada. Mira, hazlo tú también, ábrete tu cuenta, no va a pasar nada. Mi amigo trabajó ahí con un doctor traduciendo para arreglar los dientes a los extranjeros. La policía nunca le dijo nada, se iba, se salía, cobraba en euros, cobraba en dólares, grababa aquí, grababa allá. No pasó nada, no te va a pasar nada a ti tampoco, esto y el otro. No, chicas, no, nada de eso. Porque a Juanito la policía no le dijo nada, no significa que a ti también. Y peor en otro idioma, no, chicas, no. Si van a empezar a ganar dinero en este país de forma con medios digitales, con extranjeros, con traducciones, con lo que sea, todo legalmente, porque aquí cuando te agarran no te sueltan. Lo digo de verdad porque eso pasa mucho. Miren que solo a mí por $25 no aparecía la factura de los impuestos anuales de esta casa.
yo tenía que andar todo, entrando y saliendo del país con esa factura impresa ahí guardadita, porque no aparecía, en migración no les aparecía el pago. Y peor, imagínense si uno está trabajando y no ha pagado impuestos por ingresos de dinero y cosas así. No, es algo bien serio aquí. Migración decide caso por caso. Lo que funcionó para otro puede perjudicarte a ti, eso es verdad. Error número 7. No guardar documentos. En Turquía el papel importa, por eso les digo, papelito habla. Errores muy comunes es no guardar resoluciones, no imprimir citas, no guardar comprobantes de pago. Si no lo puedes mostrar legalmente, no existe. Y es algo que aquí funciona. Papel en mano, si no, nadie le importa nada. Tu palabra no sirve. Tienes que mostrar el papel, la estampa. Si no, no sirve, de verdad. Hay que tener esas facturas, ya les digo, PDF, en papelito, impreso, lo que sea, pero tenerlas listas, porque si no, no sirve de nada. La mayoría de los problemas legales de extranjeros en Turquía no pasan porque la gente quiera hacer algo mal, sino porque nadie explica estas cosas claramente. Por favor, infórmate a tiempo. Puede ahorrarte dinero, estrés y años en problemas. Salga hasta el tiempo establecido. Saque su residencia a tiempo, cásese con tiempo dentro de los días legales de estadía, haga todo dentro de la ley y no habrá ningún problema. Y si este video te ayudó, por favor compártelo con otros amigos o extranjeros que viven aquí en Turquía. Suscríbete a este canal porque aquí hablamos de la vida real, sin romantizar y también con responsabilidad.